Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo presentando videos sobre el Tratado del Diluvio Universal. En este caso estamos viendo los capítulos relativos a la transformación físico-química de la Tierra a partir del Diluvio Universal. Y específicamente la radioactividad. Cómo se generó la radioactividad terrestre, en la corteza terrestre, a partir del Diluvio Universal. Y hemos visto hasta ahorita 20 evidencias. En este vamos a ver de la 21 a la 25. Y vamos a ver evidencias que son claves para entender por qué el diluvio universal explica los fenómenos geológicos, geomorfológicos y químicos que hay en la corteza terrestre y en la Tierra misma. Bueno, los invito a ver este video, vean con atención. Los nuevos descubrimientos han sido fabulosos, incluyendo los fumadores negros y todo lo que hay detrás de todo esto. Y cómo la explicación de los evolucionistas no funciona. Ellos están adheridos a una idea, a la idea fundamental del uniformismo y del evolucionismo. Pero eso no puede explicar los cambios en la corteza terrestre, cosa que sí explica muy bien el diluvio universal a través de la teoría de la hidroplaca. Bienvenidos, seguimos avanzando en la ciencia, no en la ideología. Muchas gracias. Evidencia 21. Oxígeno 18. ¿Cuál es el origen del oxígeno 18 y por qué se concentra en y alrededor de grandes depósitos de sal? Antes del diluvio, el agua subterránea supercrítica saló constantemente gruesas capas de minerales saturados de agua en el piso de la cámara. Esto incluía cristales de sal. El agua atrapada en estos cristales de sal absorbió muchos neutrones durante las primeras semanas del diluvio. Más tarde, algunos de estos depósitos de sal, incluidas sus aguas atrapadas, fueron arrastrados a la superficie de la Tierra como depósitos gruesos o se elevaron desde la capa madre de sal como cúpulas de sal. Por lo tanto, el agua en y cerca de los depósitos de sal gruesa es rica en oxígeno 18. Evidencia número 22. Lineamientos. ¿Cómo se formaron? Debido a que las rocas son débiles en tensión, las hidroplacas revoloteantes a veces se agrietaban a lo largo de las superficies convexas cuando se arqueaban. Esta es la razón por que los lineamientos son generalmente grietas rectas, de docenas de kilómetros de largo, paralelas a unas pocas direcciones que se encuentran en toda la Tierra y no muestran deslizamiento a lo largo de las grietas. Las fallas muestran deslizamientos. Las tensiones poderosas probablemente convirtieron algunos lineamientos largos y profundos en fallas que producen terremotos. Evidencia 23. Marte frío. El Mars Resonance Orbiter ha demostrado que la corteza polar marciana es tan rígida que las capas estacionales de hielo en los polos producen poca flexión. Esto implica que el interior de Marte es extremadamente frío y ha experimentado sorprendentemente poca desintegración radiactiva. El interior de Venus también es frío. La Tierra interna está caliente porque el diluvio produjo movimientos a gran escala, calentamiento por fricción, actividad eléctrica y radioactividad dentro de la Tierra. Eventos similares nunca ocurrieron en Marte o Venus, por lo que los interiores de Marte y Venus deberían ser más fríos. Evidencia número 24. Elementos químicos distantes. Las estrellas y galaxias a 12.900 millones de años luz de distancia contienen elementos químicos más pesados que el hidrógeno, el helio, el litio y el níquel. Si esos elementos evolucionaron, debe haber sucedido dentro de los 800 millones de años después del Big Bang, hace 13.800 millones de años, para que su luz nos alcance. Esto es extremadamente rápido, basado en los pasos requeridos para la evolución química. Casi todos los elementos químicos se crearon al principio, en la creación, no solo hidrógeno, helio y litio. Evidencia número 25. La conexión sal-petróleo. ¿Por qué a menudo se encuentran depósitos masivos de sal cerca de grandes campos petroleros? ¿Por qué el campo petrolero Tupi de Brasil está por debajo de 2.000 metros de sal
y 7.7 kilómetros por debajo de la superficie del Océano Atlántico? ¿Cómo se formaron el Golfo de México y el Mar Mediterráneo? Los geofísicos que exploran en busca de petróleo saben que los grandes campos petrolíferos a menudo se encuentran cerca de depósitos masivos de sal. La teoría de la hidroplaca explica esto. Pero primero consideremos dos ejemplos recientes de los muchos depósitos de sal increíblemente grandes junto a vastos campos petroleros. Debajo del suelo del Golfo de México hay enormes reservas de petróleo. La perforación ha confirmado los inmensos depósitos de sal debajo de ese piso. En 2006, Brasil descubrió, frente a su costa atlántica, el campo petrolero más grande encontrado en el hemisferio occidental en los últimos 30 años. El campo petrolero Tupi. Se encuentra primero bajo 2.316 metros de agua, luego bajo 3.000 metros de arenas y rocas y finalmente bajo 2.000 metros de sal. Un total de 7.7 kilómetros debajo de la superficie del Océano Atlántico. ¿Cómo llegó todo ese petróleo bajo una capa de sal tan profunda y gruesa? Durante las primeras etapas de la inundación, algunos sedimentos cargados con material orgánico, especialmente bosques arrancados por las aguas de la inundación o del diluvio, fueron arrastrados desde el borde de las hidroplacas hasta el piso de la cámara expuesta. Al igual que el techo de la cámara, también se había hecho poroso y llena de agua supercrítica. Sección transversal de la Tierra antes del diluvio. Varios aspectos de la Tierra primitiva se muestran aquí. El grosor de la cámara subterránea variaba, porque el techo de la cámara se hundía y presionaba contra el piso de la cámara en lugares que se llamarán pilares. Los pilares sostenían parcialmente el techo. A diferencia de los pilares cilíndricos que vemos en los edificios, los pilares subterráneos se estrecharon hacia abajo. El agua supercrítica en la cámara subterránea disolvió ciertos minerales en el piso y el techo de la cámara, dando a esa roca una apariencia de esponja. El agua a alta presión llenó esos vacíos y sostuvo la roca porosa. El mojo, a unos 3 millas o 4.5 kilómetros por debajo del piso de la cámara, marca el fondo de esa capa porosa. Hoy en día, las ondas sísmicas viajan naturalmente más lentamente a través de esa capa porosa sobre el mojo. El cuarzo fue uno de los primeros minerales en disolverse. Esto abrió pequeños bolsillos del tamaño de un grano que totalizaban el 27% del volumen del granito. Otros minerales, sin duda, también se disolvieron, por lo que el piso y el techo de la cámara habrían parecido esponjas rígidas, cada uno de pocos kilómetros de espesor. El agua supercrítica atrapada que llenó estos pequeños bolsillos permanece hoy. De hecho, en 2008, el agua supercrítica fue descubierta a 3 kilómetros bajo el suelo del Atlántico. Los científicos se sorprendieron al encontrar la primera agua supercrítica natural. Esta vasta y constante fuente de agua supercaliente, espesa, con minerales disueltos, el raro isótopo de helio 3 y, a veces, hidrocarburos, está volando a través de los fondos oceánicos como fumadores negros. Cuando comenzó la inundación del diluvio universal, estas bolsas, pocos kilómetros por encima y por debajo de la cámara subterránea, contenían mucha agua. Para escapar a la superficie de la Tierra después de la inundación, esa agua tuvo que atravesar caminos microscópicos y tortuosos a través de roca comprimida. Un proceso muy lento, incluso para un gas o una agua supercrítica. Los fumadores negros que vemos hoy muestran que pequeñas cantidades de agua subterránea todavía están escapando de lo que era el piso de la cámara subterránea. Los fumadores negros, algunos tan calientes como 464 grados centígrados, fueron descubiertos en 1977 en una parte de la dorsal oceánica en el Pacífico. Desde entonces se han encontrado muchos otros fumadores negros a lo largo de toda la dorsal oceánica que rodea todo el mundo, incluso dentro del círculo polar ártico y cerca de la Antártida. A medida que el agua caliente se dispara hacia el océano helado, los minerales disueltos y en raras ocasiones el asfalto se precipitan, dando al fumador su color negro. Ahora, se sabe que el agua era inicialmente agua supercrítica,
que contenía grandes volúmenes de minerales disueltos como cobre, hierro, zinc, azufre y a veces hidrocarburos. El agua supercrítica ha sido producida por el hombre en contenedores fuertes y cerrados, pero nunca antes se había visto agua supercrítica en su estado natural, incluso alrededor de los volcanes. ¿Cómo explican los geólogos evolutivos a los fumadores negros? Dicen que el agua que no está en un recipiente cerrado se filtra varios kilómetros por debajo del fondo del océano contra un gradiente de presión poderoso y creciente. El magma luego calienta el agua a estas temperaturas increíbles, forzándola a volver a subir a través del piso. El agua supercrítica no pudo formarse mediante dicho proceso, debido a que las dos condiciones resaltadas en negrita arriba, el agua líquida no contenida, calentada mientras se filtraba lentamente hacia abajo, se hubiera expandido, subiría y se enfriaría, mucho antes de que se volviera supercrítica. Además, si la explicación evolutiva fuera cierta, la superficie del cuerpo de magma se enfriaría rápidamente, formaría una corteza y pronto no podría transferir mucho calor al agua circundante. Es por eso que podemos caminar sobre lava días después de que se forma una corteza. La corteza no se aísla de la lava caliente de abajo. Obviamente, los fumadores no podrían tener millones de años, porque están ventilando tanto calor de un depósito de calor finito debajo. Sin embargo, los fumadores negros deben haber estado activos durante muchos años, porque los grandes ecosistemas han tenido tiempo de establecerse alrededor de la base de los fumadores. A medida que las hidroplacas se asentaron en el suelo de la cámara, la capacidad de fregado del agua subterránea que se escapaba aumentó enormemente, por lo que grandes cantidades de sal precipitada fueron barridas fuera de la cámara y sobre el material orgánico depositado semanas antes. Desde entonces, el agua supercrítica, escapando del antiguo piso de la cámara, ha disuelto el material orgánico, formando varios hidrocarburos. Vemos al agua supercrítica haciendo esto hoy en el fondo del mar. Debido a que el petróleo es demasiado viscoso para penetrar capas de sal húmeda, los depósitos de petróleo han estado atrapados durante miles de años. Muy buenas tardes. Terminando este video sobre las evidencias 21 a 25 sobre la radioactividad y los cambios físico-químicos en la corteza terrestre a partir del diluvio universal. Ha podido analizar otras evidencias, ya se van acumulan 25, vamos a llegar a 36. Y esto nos explica que nosotros partimos de hechos. Y los hechos hay que explicarlos. ¿Con qué? En base a la teoría, a las leyes científicas que existen. Y esto nos lleva a generar hipótesis y teorías. Finalmente, la ideología parte de las ideas. Una idea preconcebida que trata de ser justificada con algunos hechos, pero que luego no se corresponden a la realidad y entonces tratan de tergiversar, como es el evolucionismo y el uniformismo. Entonces, quitemos ideologías y empecemos a hacer ciencia verdadera. Muchas gracias. Y seguimos avanzando. Faltan todavía videos sobre el cambio en la estructura físico-química de la Tierra a partir del diluvio universal.